Lo único que Él nos pide es que le creamos. Y no es fácil creerle. No se lo digo porque uno le crea, sino porque sé que no es fácil creerle. Muchas veces pueden más las circunstancias que se mueven alrededor que lo que Dios quiere hacer. Muchas veces el problema pareciese ser más fuerte que lo que Dios está haciendo. Muchas veces las circunstancias, mi hermano, nos vienen a opacar de una manera que no quieren dejar fluir. Déjeme contarle algo, y no es una historia. Es algo que me sucedió el día de ayer. Y me va a entender por qué, porque va con el tema. Hoy vamos a estar hablando del rey David. Y Dios tiene un plan, Dios tiene un hábitat, tiene un lugar donde quiere que tú mores, donde Él quiere que tú habites, un ambiente donde Dios quiere que te muevas, circunstancias que Dios quiere que pasen a tu alrededor. Y la meta del enemigo, que Dios lo reprenda, es sacarte. Lo que el enemigo busca es sacarte de donde Dios te quiere tener, sacarte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y cuando logra sacar a la persona, lo desubica, porque nadie puede subsistir en el ambiente que no es de él. Usted no puede venir, mi hermano, y agarrar a una ave que fue creada para un ambiente y colocarla en otro, porque se vuelve cautiva. Usted no puede venir y agarrar, mi hermano, una planta que fue creada para un tipo de tierra y plantarlo en otra tierra diferente, porque se vuelve cautiva, no puede fluir. Ayer saliendo de la casa, yo iba a hacer unas diligencias, cuando de repente abro la puerta de mi garage y me encuentro una tortuga. Una tortuga que estaba en medio de mi garage. Yo me quedé viendo, me sonreí y como soy loquito le dije, ¿qué andas haciendo acá?, le dije. Y la tortuga no se movía, chiquita, no se movía. Yo no vivo cerca, los que conocen mi casa, yo no vivo cerca de un río que se puede decir se movió o qué pasó. Yo solo sabía que esa tortuga estaba desubicada. Esa tortuga no sabía dónde estaba, no sabía qué iba a hacer, metida en un garage, imagínense. Hay cristianos metidos en garajes espirituales. Y yo observo la tortuga, saqué la basura, hice lo que tenía que hacer y la tortuga no se movía de donde estaba. Le tomé fotos, se las mandé a mi esposa y me dijo, ¿dónde la viste? En el garage. Y luego me puse a pensar, esta tortuga no la va a hacer. Esta tortuga aquí no la va a hacer. Agarré un bote, la metí, su cabecita hacía puras penas, la sacaba, mi hermano. Cuando la metí en el bote estiró sus patillas, mi hermano, como quien dice, tal vez aquí me agarraron para terminarme. Fui a buscar dónde ponerla, encontré una pequeña fuente, mi hermano, en un vecindario adjunto, pero dije, aquí tampoco la va a hacer. Fui a dar otra vuelta a otro lado, encontré un pequeño bosque, pero no logré ver si había agua, dije, aquí tampoco la va a hacer. Pero como cerca del área donde vivimos, no tan cerca, pero aproximadamente como unas 10 cuadras más o menos, hay un pequeño lago. Pero conforme yo iba manejando, decía, ¿cómo esta tortuga llegó? Esa era mi pregunta. ¿Cómo se salió del lugar donde Dios quería mover? Y me puse a pensar, ¿cómo se sentirá esta tortuga? Su pastor pues está loco, pero yo me puse a pensar eso. ¿Cómo se sentirá esta tortuga estando en este lugar? ¿Qué pensaba hacer? Llegué al lugar y donde la iba a dejar y le habían puesto una barricada al lugar. Yo tengo malas mis piernas, me las tengo operadas. En una tengo de metal, usted ya lo sabe. Entonces yo vi una barricada y dije, ¿cómo hago? Y dije, Señor, guárdame. A como pude me metí, me brinqué, comencé a bajar y la puse a la orilla del agua. Y me recordé de un pasaje, porque cuando la pongo a la orilla del agua, ni bien la pongo a la orilla, la tortuga sacó su cabeza, pero bien grande. Y comenzó como que estuviera viendo todo. Yo me imagino que ha de haber visto el paraíso ella. Un inmenso lago, mi hermano, y solo se quedaba así, mi hermano, y viendo. Y la brisa del agua va a llegarle. Y me recordé el pasaje que dice que el árbol, aunque sea cortado y aunque sus raíces se mueran en la tierra, al olor del agua van a volver a la vida. Y me puse a pensar cómo son las oportunidades que Dios da. Pero de curioso yo no me iba, porque yo dije, ya está aquí suavita, y todavía la puse sus patitas mojándose en el agua. Pasaban los minutos y ya no se movía, solo así, mi hermano. No sé si ella qué pensaba. Yo me puse a pensar, esta tortuguita, decir, nunca pensé volver a ver el agua.
Ha de haber dicho: ¿es donde estoy? Si acabo de estar en un lugar donde no era mi hábitat y ahora estoy acá frente al agua. Y la tortuga va de ver, pero su pastor no se iba. Y estaba parado ahí. Dije: ¿qué iba a pasar acá? Y va de verla, mi hermano, parecía loquito y a la par de una tortuga que no se movía. Ya sabemos que las tortugas cuesta que se muevan, ¿verdad? Pero estaba la tortuga con su cabeza así, mire. Y el agua va de llegarle, el agua va de llegarle. Cuando de repente avanzó hacia el agua y se subió en un tronco, dije: se va a quedar en el tronco, está en la sombra. No, mi hermano, se subió en el tronco, agarró envión y se metió al agua. Y cuando se metió al agua comenzó a navegar. Y de repente metía la cabeza en el agua, sacaba la cabeza, metía la cabeza en el agua y la sacaba. Y comenzaba a nadar más rápido, más rápido, más rápido. Poco a poco se fue metiendo al hondo. Y el Señor me habló. Y el Señor me dijo: yo venía trabajando en este tema de hace 2 días. Y el Señor me dijo: cuando te vuelvo alguien a su hábitat, vuelve a recobrar la vida. Pero en el principio hay cosas que no parecen reales, mi hermano. Después de haber pasado una gran situación, una situación adversa, hay cosas que uno dice: ¿y será que realmente está pasando esto? Por ejemplo, el pueblo israelita fueron llevados a Babilonia cautivos 70 años y cuando les dan la libertad se han puesto a pensar: ¿será real? ¿Será que realmente estamos libres? Cuando los va a rescatar Moisés 430 años, mi hermano, y los va a rescatar, el pueblo ha dicho: ¿será que realmente estamos tomando la libertad? ¿Estamos volviendo a la vida? ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia nos habla de este varón llamado David. Un varón conforme al corazón de Dios. Alguien que amaba a Dios. Alguien, mi hermano, que su corazón estaba entregado a lo que era la alabanza. Era un hombre que le servía, pero de una manera bien tremenda. Usted ya conoce. Yo no le voy a hablar del pecado de David. Si eso, mi hermano, salió hasta en las redes sociales. Yo no le voy a hablar de eso. Pero viene David, mi hermano, un día, usted ya conoce que no fue a la batalla y ahí fue donde vino el enemigo. Mi hermano llegó y por medio de Betsabé él pecó y después él no se conformó con haber pecado, manda a llamar a Urías, lo manda al frente de la batalla, pide que lo maten porque ya estaba embarazada. Y entonces, mi hermano, ese niño era un niño de sangre porque había habido una muerte por causa de ese niño. Mandaron a matar al papá, al que supuestamente iba a ser papá. Pero ahí comienza en decadencia la vida de David. David, el dulce cantor de Israel, se comenzó a apagar poco a poco. Poco a poco dejó él, mi hermano, su transgresión fue tan grande que poco a poco él le comenzó a perder el deleite a todo. Y un día, mi hermano, llega el profeta Natán y David, al verlo contento: profeta, ¿cómo estás acá? ¿Vienes en paz? Y viene el profeta, usted conoce la historia, solo le estoy tratando de introducir para que usted más o menos se familiarice hacia dónde nos lleva Dios hoy. Y viene el profeta y le dice: rey, ¿cómo te encuentras? Te quiero contar una historia. Y le comienza a narrar la historia. Usted ya conoce la historia del que tenía una ovejita, el que tenía varias, y dice que un hombre rico tenía muchas ovejas, había un hombre que solo tenía una ovejita, usted ya lo conoce. Pero viene el profeta Natán y le dice: y cuando vino ese visitante, y aquí es donde quiero que le ponga atención, cuando vino este viajero, porque así dice, y vino un viajero es alguien que no es estable, es alguien que anda de un lugar para otro, anda viajando. No era ese su lugar, no era ese su hábitat, solo llegó a una función. Entonces dice: cuando vino ese viajero, vino el hombre rico, agarró la oveja del hombre que solo tenía una oveja. Y la preparó, se la dio al otro hombre. Prácticamente lo que le estaba diciendo, la ofreció como una ofrenda. Miren lo delicado, porque mató la oveja. Según lo que estaba narrando el profeta Natán en la historia, dice: agarró la oveja y se la ofreció al hombre que había llegado, al visitante, al viajero. Entonces está diciendo: dio una ofrenda. Pero ¿qué momento fue el que utilizó ese viajero? Un momento que David no estaba en su hábitat. David era un hombre de guerra. Su lugar, dice, porque para el tiempo, dice la Biblia, comienza para el tiempo en que todos los reyes salen a la guerra. O sea que era un tiempo que David no tenía que estar en su casa. Entonces David estaba fuera de su hábitat, estaba fuera del ambiente donde se tenía que mover. Ahora, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque el enemigo va a buscar encontrarte en el ambiente que no es el tuyo. El enemigo va a tratar de buscar un momento cuando tú no estés en el ambiente para cual Dios te creó. Por eso estaba entendiendo lo de la tortuga. Yo sé que no fue coincidencia. Esa tortuga estaba fuera de su ambiente. Sola no hubiera logrado llegar. Aquel hombre que dejaron herido, medio muerto a la orilla de la calle, si no llega el buen samaritano, ese hombre se muere.
Entonces Dios me habló y me dijo, siempre yo voy a proveer a alguien que auxilie a uno de mis hijos. Dios nunca, nunca te va a dejar solo en medio de un problema, en medio de una dificultad. Dios siempre te va a mandar el auxilio y te lo va a mandar de quien menos tú te lo esperas. Muchas veces las personas que tú esperas o la persona espera que le ayude es el que menos le va a ayudar. ¿Me entiende? Pero aquel que Dios pone con un propósito, mi hermano, va a fungir para llegar a tener la acción que tomó el buen samaritano. Entonces viene David, mi hermano, cuando el profeta le comienza a hablar. David viene, mi hermano, y tomó una cita bíblica, mi hermano, de la ley de la restitución. Oiga, por eso lo delicado que nosotros juzguemos apresuradamente. Nunca se ponga por juez. ¿Me oyó lo que le dije? Nunca se ponga por juez. Si alguien falla, Dios lo va a traer a cuentas. Si alguien hace tal cosa, Dios lo va a traer a cuentas. A nosotros no nos llamaron, mi hermano, a ser jueces, porque con la vara que midamos vamos a ser medidos. Entonces viene David, mi hermano, y en ese momento dice, ese hombre que hizo eso debe pagar, debe restituir 4 veces lo que hizo. Aplicó la ley de Levíticos que decía que cuando alguien agarraba una oveja, mi hermano, de otra persona que no era, tenía que restituirlo 4 veces. Entonces David automáticamente solo se estaba aplicando la ley. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que cuando llega el profeta Natán a hablarle, le dice, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Al que le está hablando Dios es a ti. A mí me mandó a darte el mensaje. Tú eres el que está caminando mal. Y tú mismo te estás poniendo una sentencia. Y viene, le dice Natán, Dios ya vio tu culpa, pero también ya te perdonó. No vas a morir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que llega el profeta a decirle, Dios ya vio lo que estás haciendo? No vas a morir. Cuando David estaba decretando algo para su vida. Pero hay un pasaje que dice, no te ates con los dichos de tu boca. David levantó, mi hermano, con sus labios y dijo, ese hombre debe pagar 4 veces. Y aquí viene lo tremendo. Me voy a ir al final para que logremos entender el principio. Resulta que David pagó con 4 de sus hijos. No porque Dios quisiera, sino porque él mismo levantó la sentencia. Por eso le digo, hay que tener cuidado con lo que hablamos. Porque él mismo profirió palabras, mi hermano. Por eso cuando iban a apedrear a aquella mujer, el Señor le dijo, antes de que se condenen, mejor revisen cómo están ustedes. ¿Se recuerdan el pasaje de la mujer que encuentran en pleno acto y la iban a apedrear? Y le dice, el que esté libre de culpa tire la primera piedra. El Señor les estaba haciendo un favor. El Señor no los estaba señalando. El Señor les estaba haciendo un favor para que no se condenaran, porque dice, mi hermano, un pasaje, antes de ver la espiga en el ojo ajeno, mira la viga que llevas dentro. Quítate la viga y vas a poder ver mejor. ¿Qué le está diciendo? Límpiate y entonces vas a poder emitir un juicio sano. Entonces llegó con esos hombres y los estaba, mi hermano, hasta cierto punto guardando. Porque viene mi hermano, y aquí usted ve el nombre de Tamar, su propio hermano, mi hermano, problemas dentro de la misma familia. El problema a David se le comenzó a levantar dentro de la misma familia. Uno de sus hijos, mi hermano, viene y abusa de su propia hermana. El otro, mi hermano, viene en venganza, mata a su propio hermano. Y mi hermano Amnón, pero Amnón fue asesinado, como dice, por su propio hermano, Absalón. Y Absalón, su propia belleza lo mata. Porque Absalón dice que tenía una cabellera bien grande, mi hermano. Su cabello era bien grande, la gente lo admiraba. Y sabe que un día iba él, mi hermano, en su burrita, pasó debajo de una encina, se le enredó el pelo y quedó colgando. Y ahí fue donde lo mataron. Y de ahí viene Adonías. Aquí de Adonías es lo más tremendo. Porque ahí vamos a llegar con Adonías al final. Porque ahí es donde lo tremendo que sucede. Viene David, ya se encuentra con un tremendo problema. Pues el dulce cantor de Israel, un hombre que era adorador. Mi hermano, le estaban botando a David, mi hermano, su personalidad. Todo aquello por lo que Dios había creado a David, mi hermano. Qué duro, mi hermano, se debe sentido David. Solo miraba el arpa, ya no se sentía con el deseo de tocarla, y si la tocaba, mi hermano, ya no venía la presencia de Dios como sucedía antes. Lo mismo que le sucedió a Sansón cuando le quitan el pelo, mi hermano, al haber intentado botar algo, ya no lo podía mover.
La unción se había apartado. Entonces, cuando se aparta la unción, mi hermano, de una persona, es una muerte lenta la que la persona está viviendo. Y eso es lo más delicado. Alguien que ha estado acostumbrado a sentir la presencia de Dios. El que no está acostumbrado, el que no tiene, mi hermano, por eso mire, uno dice, ¿por qué la gente allá afuera que no conoce a Dios peca y siguen igual? Porque su espíritu está muerto. A usted ya le vivificaron su espíritu. Cuando llegó a los pies de Cristo, le edificaron su espíritu y entonces en usted entra un temor a Dios. Ya las cosas usted ya no las hace como antes, yo ya no las hago como antes, sino que entra un temor a Dios. Entonces viene David, mi hermano, se encuentra en una situación donde estaba apagado. David no tenía deseo de hacer nada. Y yo le preguntaba al Señor, ¿pero qué es lo que sucede con este hijo? Porque dice que cuando él mandó a matar a Urías, nació un hijo. Y cuando ese niño enfermó, David dejó de comer. Usted conoce, ya hemos predicado de ello. Dejó de comer y hasta que el niño murió, él volvió a comer, como que él se alegraba por la muerte del niño. El niño no tenía la culpa, pero el problema era que era un fruto de sangre. No era cualquier adulterio, mi hermano, no era cualquier pecado que había cometido David, no era cualquier, mi hermano, que se había metido con otra persona, no, había habido muerte. Él no solo pecó, sino que mandó a matar, literalmente, mandó a matar a Urías. Entonces el pecado de David no era solo haber pecado, sino que yo no le estoy hablando figuradamente, la Biblia dice que él lo mandó a matar. Estamos hablando de que sus manos se llenaron de sangre. Porque él viene, mi hermano, no solo lo manda al frente de la batalla, sino que hace una carta. Y en la carta le dice, pónganlo hasta el frente. Y cuando se ponga lo más fuerte de la batalla, déjenlo solo. O sea que la intención de David era que muriera. Entonces, ese niño venía manchado de sangre. ¿Me entiendes? El niño no tenía la culpa. Pero David se había manchado la sangre, con sangre, por culpa de ese fruto. Porque cualquiera, ay pastor, pues si alguien pecó y todo, no, Dios te puede perdonar, pero tiene que haber un arrepentimiento. No se trata solo de pecar y decir, Señor, perdóname, no. Dice que el que peca, mi hermano, Dios lo perdona, pero se tiene que apartar. Tiene que buscar la forma, mi hermano, de volver a caminar hacia adelante, regresar al hábitat, regresar al terreno donde Dios quiere que esté. Por eso, mi hermano, tenemos que preguntarnos nosotros, ¿fluyo yo en el Espíritu? Soy una persona que puedo adorar, que puedo estar en comunión con Dios. Soy una persona que anhelo solo estar en la presencia de Dios, que mi prioridad es estar buscando a Dios. Usted hágase el examen, a mí no me toca examinar a nadie. Yo solo predico. Yo solo vengo y le transmito la palabra, pero a cada quien nos toca analizarlos, qué tanto estamos enamorados de Dios, qué tanto Dios es nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque dice un pasaje en la Biblia, ahí donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Entonces lo que es más importante para la persona es donde está su corazón. Ay, sí, pero es que esto y lo otro. Podemos poner, mi hermano, circunstancias, motivos, excusas, todo lo que querramos, pero la realidad es una. La Biblia dice, amarás a Dios con todas tus fuerzas. A usted y a mí nos crearon, mi hermano, para alabar a Dios. Esa es la meta. Esa es la meta de Dios. Nos formó para que fuéramos adoradores. Nos salvó, nos restauró, nos redimió del pecado para que seamos adoradores. Pero ahora nos toca a nosotros ver qué hacemos, mi hermano, porque ya nos perdonaron la deuda. ¿Se recuerda de aquel hombre que tenía una gran deuda? Ya nos perdonaron la gran deuda. Ahora nos toca cómo vamos a volver a caminar. Porque el Señor les decía, vete y no peques más. O sea, vete y comienza a cambiar tu forma de ser, tu forma de actuar, tu forma de proceder. Entonces viene David, mi hermano, compone un salmo. Y el salmo donde él pide perdón es el Salmo 51. ¿Y sabe qué? Me llamaba la atención porque el salmo comienza en la introducción, dice, al principal de los cantores, dice. ¿Por qué está diciendo al principal de los cantores? Como que la está dedicando. Y analizando, el principal de toda la alabanza es Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí David? Este salmo es para Dios. A él se lo estoy escribiendo. Y mire lo que le escribe. Ten piedad, oh Dios, conforme tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra. No le está diciendo perdona. Le está diciendo borra. Y no dice mis pecados. Dice rebeliones, y que rebelión, mi hermano, es un sinónimo de la palabra transgresión. Entonces le está diciendo, borra todas mis transgresiones. Entonces David, mi hermano, el pecado que cometió, mi hermano, con Betsabé y Urías, porque prácticamente involucró a Urías, fue la suma de los pecados que él llevaba.
Pero cuando viene y le habla el profeta, mire, el hecho que haya llegado el profeta fue una oportunidad de Dios. Es como cuando llegan con el rey Ezequías y llega Isaías a darle la profecía y le dice: te vas a morir. Era una oportunidad. Entonces Dios llegó a hablarle a David por medio del profeta para decirle: yo te amo, David. Yo tengo cosas preciosas para ti. Mírate dónde estás. Mira cómo, perdone la expresión que voy a usar, mira cómo te has embarrado de lodo. Ese no es, tú no eres cerdo. Donde estás no es el ambiente tuyo. Estás haciendo cosas que no son las que tienes que hacer. Estás pensando cosas que no tienes que pensar. Estás actuando de una forma para la cual yo no te creé. Yo no te hice para eso. Decía alguien, mi hermano, si Dios hubiera querido que el hombre fumara, le hubiera puesto chimenea en vez de nariz. Porque usted ha visto las casas. A las casas la chimenea, ¿para qué hacen? Para sacar el humo. ¿Sí o no? No le ponen la chimenea a un lado, se la ponen arriba para que el humo salga. Entonces, si la intención de Dios hubiera sido que alguien fumara, esto no estaría acá, estuviera aquí arriba y fuera cuadrado. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Ay, pastor, usted se lo está lanzando a alguien. No, mi hermano, yo estoy predicando. Yo lo que menos quiero y lo que menos derecho tengo es de lanzar prédicas a nadie. Yo lo que le estoy diciendo es: Dios te hizo con un propósito. Dios me hizo con un propósito. Pero tenemos un enemigo en común. Aunque usted no lo quiera reconocer, tenemos un enemigo en común que se llama diablo, y que Dios lo reprenda. Y el diablo lo que busca es que usted deje de sonreír o que yo deje de sonreír. Lo que el diablo busca es que usted se deje de consagrar, de llegar a la iglesia, y también es lo que busca con mi vida, porque nadie está exento. Entonces el enemigo lo que quiere es sacarte del hábitat donde Dios te colocó. Sacarte de la vida, mi hermano, que es la vida en abundancia. Sacarte, mi hermano, de aquello donde te sientes a gusto. El deleite de David, mi hermano, era adorar a Dios. Perdóneme, yo me imagino a David, mire, el arpa yo le aseguro que no la dejaba David. Ese David había descargado su arpa, mi hermano. No era como la que conocemos con nosotros, grandota. No, era pequeña. Donde quiera que iba. Mas sin embargo, mata a Goliat, le quita la cabeza y la espada la guardan. No la cargaba con él. Él no andaba presumiendo la espada. David sabía lo que tenía y no necesitaba estar presumiendo nada. Si le hubiera cargado la espada, todos le hubieran preguntado. Te voy a poner un ejemplo. Ustedes me miran acá y me miran que yo vengo con una gran espadona. Más de alguno de ustedes es curioso. ¿Sí o no? Y más de alguno de ustedes confianzó, me hubiera dicho: pastor, ¿y usted qué? ¿Por qué carga esa gran espada ahí? Más de alguno, si no es que varios. ¿Para qué carga eso ahí? Y por lógica, si yo la andaba cargando y no andaba usándola. Cuando usted carga algo que no usa y lo carga todo el tiempo, es porque lo quiere presumir. Cuando usted carga algo que usa, ya se sabe. Pero usted carga algo que no lo usa, lo que quiere que le pregunten, lo que quiere es presumirlo. David no necesitaba presumir nada, porque David sabía lo que tenía. Cuando tú sabes lo que tú tienes, tú no necesitas presumir. El que presume es aquel que no está seguro de lo que tiene. El que presume es aquel que busca afecto porque siente que no tiene afecto. David no necesitaba eso. Pero viene David, mi hermano, lo que David sí necesitaba era tener su arpa, porque David era un adorador, y a David el diablo, que Dios lo reprenda, le había cortado lo que era para él algo fuerte. Le había cortado esa comunión con Dios, ese deleite. Por eso David le dice: devuélveme el gozo. Así dice uno en ese mismo, está acá. Usted lo lee más adelante. Devuélveme el gozo. Mire, todo el Salmo 51 le recomiendo que se lo lea por este tema. Devuélveme el gozo de mi salvación. En otras palabras, David decía: yo ya no me gozo. Yo ya no me gozo por la salvación. Yo le he dejado de tomarle importancia. ¿Y sabe qué le dice? Crea en mí un nuevo corazón. Le está diciendo: este corazón que tengo está dañado. Este corazón que yo tengo ya está contaminado. Yo no necesito que me lo limpie. Yo necesito que me hagas uno nuevo. Amén. Yo no necesito que le hagas restore. Como cuando alguien tiene el teléfono lleno y no le está funcionando, y le dicen: el teléfono está funcionando bien, apáguelo y enciéndalo.
Dios no quiere que nos apachen el botón de restar nada más. ¿Por qué? Porque si nos vuelven a encender con lo que ya tenemos, seguimos siendo iguales. Entonces lo que tenemos que anhelar, y era lo que David pedía, porque hoy vamos a hablar de David y vamos a hablar bien. Lo que David quería era volver a sentir aquel deleite, volver a ser aquella persona por lo cual lo habían creado. Pero había un problema, que cuando él estaba hablando de volver a ser la persona por la cual Dios lo había creado, vino a su mente que en pecado lo habían concebido. Entonces David dijo, no, es que aquí el problema no fue Betsabé. El problema no fue la terraza. El problema es que yo apaciguadamente dentro de mi vida traigo señales de cosas que pasaron en mi vida. Yo traigo cosas. Y dice que cuando está hablando David de su mamá, dice, en pecado me concibió mi madre. Es lo que él está diciendo. Está diciendo, yo soy un hijo ilegítimo. Yo no nací en el matrimonio como debería haber nacido. Entonces ahí queda mucho por hablar, mi hermano, que hace más o menos hacia dónde va todo, pero no me voy a meter ahí hoy, porque eso sería otro tema y largo. Pero David no había nacido en el orden correcto. Su propio papá, lo platicamos en otra ocasión, a él lo despreciaba. David no era deleite para su papá. David era un estorbo para su papá. David era un problema. Mientras David estaba vivo, el papá no estaba contento. Y cuando iban a levantar un rey, el que menos pensó el papá fue en David. Él dijo, no, suficiente con tenerlo en la casa. Y como para que todavía esté ahora y él sea el gobernante de todo, no dijo, no lo va a mencionar. Hizo la fiesta y no lo mandó a llamar. Entonces, David tenía un problema en su alma, pero David sí sabía. David sabía que él había nacido de una relación que no había sido conforme a la voluntad de Dios. Y eso lo andaba cargando. Pero nunca pensó que eso le iba a venir a hacer peso. Hay cosas que tú piensas o yo pienso que no nos pueden venir a hacer peso, que son ancestrales, pero cuando se manifiestan nos damos cuenta y decimos, pero aquí está el problema. Entonces viene David y comienza a narrar y dice, en pecado me concibió mi madre. Y resulta que en cierta manera David le estaba haciendo lo mismo a Betsabé que le hicieron a la mamá de David. Porque Betsabé pasó una gran vergüenza. Nosotros siempre nos enfocamos en David, pero las mujeres en ese tiempo, mi hermano, las mataban a apedrear. Las apedraban, mi hermano, y las comenzaban a tirar piedras, les mataban. Ahí no había nada de que le vamos a dar una segunda oportunidad. La ley era bien rígida. Y hasta hoy día, mi hermano, a una mujer la miran diferente. El hombre todavía sigue, mi hermano, con esa mentalidad. Gracias a Dios ya el machismo ha menguado bastante. Pero todavía la mujer la miran diferente que al hombre. Y entonces viene Betsabé, mi hermano. Primero, cuando la miraban en la calle, le decían, por tu culpa mataron a Urías. Si tú no hubieras pecado, tu esposo estuviera vivo. O sea que tú derramaste sangre. Y que la gente es bien tremenda. La gente, mi hermano, para señalar, olvídese. Y Betsabé pasaba ese problema. Y después todavía miran que a Betsabé se la llevan al palacio. Y le han dicho, oh, no solo mandaste a matar, porque de repente, porque más de alguno le he dicho, ¿y no serías tú Betsabé la que le dijo a David que lo mandara a matar? Cualquiera puede pensar eso. Porque ellos vieron que habían matado a Urías, pero no sabían si la intención había sido de David. David estaba, mi hermano, porque mire, cuando alguien peca, entra en una amnesia. Cuando alguien peca, deja de ser la misma persona. Hasta que el pecado es perdonado, la persona vuelve en sí. Hasta que la transgresión es quitada, la persona vuelve a ser quien era. Mientras haya pecado oculto, la persona no tiene su identidad. La persona anda volando por otro lado. Y mientras más tiempo pase la transgresión, más grave se vuelve la amnesia. Y la persona comienza a actuar sin temor de Dios. Entonces David estaba en una situación difícil. David estaba, mi hermano, en un problema crítico. Pero David no era cualquier persona. David era bien importante para Dios. Entonces viene Dios y comenzó a actuar. Entonces David, cuando hace, miren ese problema, pues dice, perdone, ya la regué, estoy mal. Ahora ya no le siento gozo a nadie. David y mi hermano se paraban ante la gente y la gente decía así, ahí está el asesino, pero no es asesino de matar solo, ir a la guerra a matar, no, de matar, de mandar a matar, mandó a matar a Urías.
Y miraban a Betsabé y le decían: oh, ahí está la que por culpa de ella mataron a, ¿cómo se llama?, Urías. Y ahora ella está en el palacio, ahora como sin nada, se viste de reina, pasaba a la par de la gente. Y mi hermano, y la gente la miraba con desprecio. Y hasta cierto punto, si analizamos, no estoy defendiendo a Betsabé, pero hasta cierto punto hay que defenderla, porque Betsabé no fue la que buscó el pecado. David la mandó a llamar. Y nosotros no sabemos, mi hermano, era un rey. Nosotros no sabemos todo lo que se movió. Por eso le digo, lo delicado que profiramos, mi hermano, que en un momento vengamos y decretemos juicio contra alguien, sin saber realmente qué es lo que pasó. Que se encargue Dios, mi hermano. Que se encargue Dios. ¿Sabe cómo es eso? Como que usted vaya en la calle y va otro corriendo a la par suya y usted lo comienza a seguir y lo para y le comienza a hacer el cambio de luces y le dice: a ver su registración, ¿por qué anda corriendo? ¿Qué quiere que le diga la gente? O hay un accidente y usted se para: su licencia por favor, deme sus datos. Perdóneme, y con todo respeto, nos van a mandar a volar, porque no estamos delegados para eso. Usted y yo, mi hermano, Dios no nos formó para ser jueces de nadie. Dios nos formó para que vivamos una vida recta delante de Dios y busquemos agradarlo a Él con todo nuestro corazón. Su responsabilidad es su casa, para los varones, como sacerdotes. De ahí ya no nos toca más. Pues yo le decía al principio: yo predico, pero yo no puedo cambiar a nadie. Que usted tenga misericordia de mi vida y que me vaya cambiando a mí y que vaya orando con usted. Pero viene David, mi hermano, le habían apagado la luz, mi hermano. Es que es lo tremendo. Donde yo me quiero enfocar es: a David le apagaron la luz. No nos enfoquemos en el pecado que hizo David, nos enfoquemos en lo que le quitaron. El nivel espiritual de donde se desplomó, mi hermano, no era cualquier persona. Dios lo había, mi hermano, mandado a buscar. Hasta detuvieron una fiesta porque dijeron: si David no está acá, no podemos proseguir. ¿Se recuerda cuando llega el profeta Samuel? Estaban todos los hijos, pero no estaba David. Le dijeron: esta fiesta no puede continuar. David era bien importante. David, mi hermano, lo usaba Dios para sacar los chamucos, mi hermano, de los reyes. David era bien tremendo el nivel que tenía. Mire, si alguien sufrió durante la caída de David, fue Dios. ¿Me oye lo que le estoy diciendo? Si alguien sufrió, fue Dios. Cuando a alguien le falla a Dios, la persona sufre, pero más sufre Dios. Cuando Adán y Eva le fallaron a Dios en el huerto, a Dios le dolió. A Dios le dolió. Cuando alguien se aparta y se va al mundo, al que más le duele es a Dios. Por eso fue que el padre del hijo pródigo nunca se metió. El hermano siguió su vida. Porque cuando llegó el hijo pródigo, dice que andaba mi hermano fuera en el campo, él no estaba ahí. A nadie le importas más que a Dios. Las personas te pueden dar la espalda cuando más lo necesites. Pero algo que te voy a decir esta tarde, si algún día lo llegas a necesitar, y espero que nunca te toque una situación difícil, pero sí te voy a decir una cosa: Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a dejar. No importa la situación, la condición en la cual te encuentres, con dolor en su corazón, pero Dios va a estar ahí contigo. Porque tú vales la sangre de su Hijo. Su Hijo Jesucristo derramó su sangre por ti y por mí. Cuando David cayó en transgresión, se apagó una luz. Cuando falla Dios, se apaga una luz. ¿Y sabe por qué le digo esto? Para que me logre entender, voy a hacer algo. Cuando tú le fallas o alguien le falla a Dios, sucede esto. Se puede ver, pero se ve con oscuridad. Y el ambiente ya no es igual. Seguimos viendo, pero ya no seguimos viendo igual. Y todavía hay luces encendidas que están compensando la luz que se apagó acá, pero nunca van a lograr emitir la luz que esta luz está emitiendo. La luz que tú produces, nadie más la puede producir. Esa luz es tuya. Dios te la dio. Es tu identidad. Y cuando se apaga esa luz, algo sucede. Y las cosas nunca pueden ser iguales hasta que esa luz sea restaurada.
Entonces cuando alguien falla, perdóneme, inmediatamente cuando se apaga una luz, el Señor levanta un ángel, se lo va a poner en esta forma para que me entienda, levanta un ángel que sea electricista, se lo va a poner para que me entienda, y le dice, ve a ver qué es lo que está sucediendo. Ve a ver por qué no hay luz. Algo está pasando. Y de repente mi hermano llega, el electricista, el ángel, y nadie me va a juzgar en el internet, solo estoy dando ejemplos. Llega y restaura la luz y todo vuelve a la normalidad. Todo vuelve a como estaba antes. Usted no mira la luz más opaca. En el momento que la luz se encendió, volvió a ser lo mismo que estaba antes. Pero resulta que el electricista llega y dice, es que la luz no se quemó. El ángel llega y dice, la luz no se quemó. Alguien apagó la luz. Cuando alguien se aparta, cuando alguien cae en transgresión, al primero que comienzan a investigar es al que causó el problema. Y no te estoy hablando de personas, estoy hablando de la entidad espiritual, el viajero que llegó con David. Y entonces el electricista dice, no, es que alguien apagó la luz. Alguien apagó la luz. Entonces lo que hacen, yo en la casa tengo una luz que siempre la tengo que tener encendida, porque es una luz que la tengo que funciona en las noches con sensor. Y si se apaga el switch en la noche no se enciende. Y siempre me la apagaban, involuntariamente. Entonces un día agarré, sí, y se lo puse el switch. ¿Y qué cree? Le dolerán las manos, le dolerán los dedos, pero no me pueden apagar esa luz. Entonces viene el ángel y le dice, le apagaron el switch. Entonces viene y le dice, ok, entonces ve ahora y coloca esto para que no le apaguen la luz en esa forma otra vez. Cuando Dios restaura, mi hermano, a David, David no volvió a ser la misma persona. Porque David ya había vivido, mi hermano, situaciones que le habían dolido. Porque había perdido, mi hermano, el deleite. Noemí, cuando muere su esposo, se amargó. Su alegría era su esposo, sus hijos. Y se amargó. Involuntariamente le comenzó a echar la culpa a Dios. Porque muchas veces lo que hacemos, le echamos la culpa a Dios de los problemas que nos están pasando. Marta lo hizo. Si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Señor, pero ¿por qué me permitiste que me pasara tal cosa? Y usted tiene que mantener en mente que el enemigo, que Dios lo reprenda, te anda y me anda examinando 24 horas al día. Y te digo 24 horas al día porque hasta tus sueños te los puede contaminar. Puedes soñar cosas que no tenías que haber soñado. Te puede tratar de contaminar tus sueños. Y entonces David, mi hermano, perdóneme, pero David sentía pura cucaracha. David no tenía ganas de nada. Mire, no me causaría asombro si David no hubiera pasado un espíritu de muerte. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque Job, cuando estuvo en una situación bien difícil, pidió morirse. Job dijo que no se hable más del día. Y hasta cuando fue engendrado el varón y su propia esposa le dijo, ya maldice pues a Dios. Y hay una versión que dice, maldice a Dios, y en vez de decir maldice a Dios, dice bendice a Dios y muere en paz. Porque la palabra que usa para maldecir es la que se usa para bendecir. Entonces parece que lo que le estaba diciendo es, ya bendice a Dios y muere en paz, ya tranquilo, ya viviste. Mire mi hermano, cuando alguien está en problemas, valga la redundancia, el problema es que se enfoca en lo negativo que le está pasando y no se pone a pensar en todo lo positivo que ha vivido. Se enfoca más en el momento de dolor, de amargura, pero no se pone a pensar, mi hermano, todo el deleite que ha tenido en la vida, las cosas buenas que Dios le ha dado. Entonces David, mi hermano, en ese momento, pues miraba todo, seguía siendo rey, pero el deleite de David no era el reinado. David no, mi hermano, David no era su hobby, no era ser rey. Eso no era lo de David. El hobby de David era ser un adorador. Cuando a ti te dan aquello por lo cual tú te deleitas,
No importa dónde estés. Por eso hay un pasaje en la Biblia que dice: mejor es un plato de lentejas pero que haya paz. Disfrutar lo que estás comiendo, deleitarte en lo que tienes. ¿De qué sirve, mi hermano, tener abundancia y no tener paz, no tener tranquilidad? Entonces David está fuera de su territorio, mi hermano. Se encuentra en una situación precaria y no sabía qué era lo que venía. Entonces David es vencido por un orac, por un viajero. Fue lo que lo venció a él, un viajero. Pero ese viajero no hubiera logrado tener éxito si David no hubiera estado en el palacio. El lugar de David ese día no era el palacio, era el campo de guerra. Que nunca te vaya a encontrar el enemigo donde no tienes que estar. Que nunca te vaya a encontrar el enemigo haciendo cosas que no tienes que hacer, hablando con personas que no tienes que hablar, escuchando cosas que no tienes que escuchar, viendo cosas que no tienes que ver, porque puede llegar un viajero. Ay, pastor, pero fíjese que yo tantas veces que he hecho eso. Sí, mi hermano, pero un día te puede llegar el viajero, no esperes. Si usted viniera ahorita y le pidiera consejos a David, ¿sabe qué nos diría David? Cuiden hasta dónde dan cada paso. David, ¿qué nos aconsejas? Primero, que no andes solo. Segundo, que siempre andes en la guerra. Te llamaron para batallar, anda siempre en la batalla. Si tienes que andar en la guerra, anda en la guerra. David, pero ¿qué otra cosa me recomiendas? Que tú nos dices de tu experiencia. Y David te diría: a mí me apagaron la alabanza. A mí me apagaron, le había dicho David, la adoración, el ser un adorador. Y cuando a David miraba que tal vez, porque no era David el único que tocaba arpa, había otros que tocaban arpa. Y cuando había otro que estaba tocando el arpa, tal vez no la tocaba igual. Tal vez la tocaba mejor, o la tocaba peor, qué sé yo. Pero cuando David la miraba, se recordaba de sus tiempos. Se recordaba de lo que él hacía. Cuando él se enteraba de que alguien andaba en el campo batallando, mi hermano, con las fieras, él se recordaba que ese era él. Y le dolía en su corazón. Ya de haber pasado noches, mi hermano, sin dormir, llorando, pidiéndole a Dios. Por eso mire el Salmo, se lo vuelvo a poner. Es que me impactó cuando lo estaba leyendo y nunca lo había leído en esta forma. Ten piedad de mí. Y todavía le dice: conforme a tu misericordia, como le está diciendo, no menos de lo que tú eres. Yo lo que quiero es toda la misericordia que me puedas aplicar. Yo lo que deseo es que me des todo lo positivo posible para que tengas misericordia de mi vida. Y cuando le está diciendo ten piedad y le usa la palabra misericordia, es amor a la miseria. Tenle amor a esta miseria que estoy viviendo, era la que él decía. Tiempos difíciles para David, tiempos duros. Mi hermano, qué fuerte. Pero ¿sabe qué? Viene David y le dice más adelante: dame un nuevo corazón, restaura en mí el gozo de tu salvación. Pero hay una petición, mi hermano, que me impacta, y si alguien me la busca rápido, por favor. Capítulo 51, versículo 18. Alguien rapidito ahí me lean el micrófono, porque se la vamos a dar al final, pero me interesa que la oiga ahorita. Salmo 51, versículo 18. ¿Ya lo tenés? Aquí lo tiene Gustavo, allá lo tienen atrás también. Tráigaselo aquí a Gustavito, ahí. Vamos a dar el privilegio que lo lea. 18, sí, creo que en el 18 está. Cuando le pide que levante los muros. Está apagado. El micrófono, no vos, sino el micrófono. Dice: haz bien con tu benevolencia a Sión. Ok, para ahí. Sión era el monte donde estaba la casa de David. ¿Ok? Sigue. Edifica los muros de Jerusalén. Ahí está. Edifica los muros de Jerusalén. Y Jerusalén es lugar de paz.
Y ahí era donde vivía David. Entonces David, en medio de su clamor, en medio de la situación que está viviendo, le dice: ten misericordia con el monte alto. Porque eso significa así, un monte alto. Ten misericordia con el monte alto y levanta paredes de protección alrededor de mi vida. No era simplemente un salmo. David le estaba pidiendo a Dios que levantara un vallado alrededor de su vida, porque él no quería volver a vivir esa vida de miseria que estaba viviendo. Ese ambiente no era el de David. David solo quería volver a ser la misma persona, o al menos, como dijo el hijo pródigo: hazme como uno de tus siervos, pero quiero estar dentro de tu casa. Volver a estar adentro. Y le dice: pero ¿sabes qué? Ponme en ese monte. Ten misericordia de ese monte, porque es donde estoy yo. Y levanta un vallado, porque lo necesito. Porque dice que el que aportía el vallado lo muerde la serpiente. Entonces David dijo: yo no quiero volver a estar expuesto. Yo me he dado cuenta de lo que ha sucedido, todo lo que causó esta transgresión que hice. Se apagó ese deleite, ese gozo, ese deseo de estar en tu casa, esa necesidad de estar junto a ti. Y continúa la vida de David. Te conoce la historia. ¿Cómo voy en tiempo? Solo 10 me quedan ya. Y continúa la vida de David. Y David comienza el Señor, mi hermano, a obrar. Él llama a Betsabé, pero ahora ya la llama en la forma correcta. Y yo le miraba otro ángulo, porque cualquiera diría: ay, no solo pecó, sino de que después la llevó. No. David estaba también evitando que a Betsabé la humillaran en la calle. Betsabé era cualquier cosa en la calle. Yo no estoy diciendo que eso se vale. Yo estoy aplicando lo que pasó con David. Aclaro. Y David está diciendo: esta mujer la van a apedrear afuera, la van a matar. Y sabe que él sí se enamoró de ella, porque aparece hasta el final. Usted la ve hasta el final. Ya no se vuelve a mencionar a otra persona. Y comienza Dios a levantar a David. Y llega un día en que David envejece. Y le llevan a una doncella para que duerma con él. Aclaro. Para que duerma, para darle calor. Aclaro. Dice que era una virgen y se llamaba Abisag. ¿Y se recuerda que apareció ahí al principio? Ya va a ver por qué. Ella se llamaba Abisag. Y se la llevan para que duerma con él y le dé calor. Y aclara la Biblia y dice: y David nunca la conoció. Y ese problema ya no era de David. Ya ese problema ya no era de David. David ya no tenía ese problema. Pero aquí viene lo interesante. Déjeme buscárselo. Si mire, hoy me vine tarde y mi esposa me está esperando porque el Señor me comenzó unas cosas bien bonitas. Ay, dije, déjeme ver, aquí lo traía. Aquí está. Abisag significa: mi padre es vagabundo. ¿Y con qué atacaron a David al principio? Con un espíritu viajero. Ahora ya no lo podían atacar con lo mismo. David había pedido que Dios restaurara un corazón en él. Él tenía una hermosa mujer a la par de él, con todo respeto a mis hermanas, y la tenía sin ropa, porque su cuerpo, para que lo abrigara, tenía que acercarse con él. Ya no le afectaba eso. Cuando tú mueres, aquello que te ha estado afectando ya no te va a afectar. Y eso fue lo que David logró. Él había muerto a esa naturaleza. Pero en medio de sus peticiones, mi hermano, David le pide un corazón nuevo, pero también le pide restauración. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que se le queda este nombre, Abisag. Entonces viene David, como usted se recuerda que al principio creó una sentencia. Y entonces viene, sus 4 hijos pagan la consecuencia.
Pero el último hijo de David en morir violentamente fue Adonías. Y Adonías murió porque fue a pedir a Abisag. Adonías quería revivir el espíritu viajero que ya su papá había vencido. Quiso volver a revivir un derecho que el enemigo llevaba sobre David y a Dios lo había cortado. Y él lo quiso revivir. ¿Y sabe por qué lo quiso revivir? Porque quería ser rey. Él era hermano mayor de Salomón y él quería ser rey, pero como no lo habían puesto, entonces mi hermano dijo: voy a ir a traer a la doncella, a la que nunca conoció hombre, porque ella estaba ahí. Pero aquí viene lo tremendo. Resulta de que entonces le habla a Betsabé y llega con Betsabé y le dice: mira, Betsabé, hazme un favor. El reinado era mío, no me lo dieron, se lo dieron a Salomón, pero al menos que me den a Abisag. Betsabé era el vaso que el enemigo había utilizado para botar a David. ¿Se recuerda? Entonces viene Adonías tratando de revivir los derechos. Llega donde comenzó el problema y a hablar con ella. Entonces viene ella, va y le va a hablar a Salomón. Y cuando le está hablando a Salomón, le dice: mira, Adonías pidió esto. Adonías me dijo si le podías dar a Abisag. ¿Y sabe qué dice Salomón? Este hombre lo que quiere es tomar el reinado. Era su medio hermano. Este hombre lo que quiere es tomar el reinado. Las intenciones no son buenas. Y entonces viene Salomón y lo manda a matar. Dice: este mismo día muere Adonías. Ese día cortó todo. Entonces va y manda a Benanía a que lo mate. Y Benanía quiere decir Jehová construido, Jehová edificado. Y se recuerda que decía Salmo 51, versículo 18: levanta muros. Entonces cuando muere Adonías en manos de Benanía, que es Jehová ha edificado, Dios le respondió a David y le dijo: he levantado muros alrededor de tu descendencia. Aleluya. Espero que me haya entendido, porque este mensaje, mire, yo me lo disfruté más que un dulce. Dios escucha tu oración. Dios escucha tu clamor. Dios tiene misericordia de aquellos que se arrepienten, mi hermano, de aquellos que se proponen ser diferentes, aquellos que se proponen volver a levantar, mi hermano, el nombre de Dios y volver a adorar. Si tú o alguien que tú conoces es un adorador o fue un adorador, tú le puedes decir: Dios te va a restaurar. Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios de oportunidades, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y la palabra dice: de todos los que me diste, ninguno se perdió. Tal vez todavía no haya en el mundo, pero si es hijo de Dios y tiene promesa, tarde o temprano Dios lo va a traer. Y para ti y para mí que estamos escuchando este mensaje, pidámosle siempre que nos dé un recto corazón y que levante un muro alrededor de nuestra vida. Cada momento, a cada instante, donde quiera que estemos. Ponte de pie y levanta tus manitas al cielo. Y vamos a pedirle al Señor. Fíjese que cuando Noemí va de regreso al lugar de donde nunca tuvo que haber salido, cuando viene Noemí y va buscando que le restauren el gozo en su corazón, van dos personas con ella. Va Orfa y Ruth, dos moabitas. A las dos le dieron la misma oportunidad. Solo una continuó. Una se regresó. Hay quienes van a aceptar las segundas oportunidades y van a avanzar. Hay quienes van a proponerse cambiar, ser personas de bien, buscar agradar a Dios. Pero hay quienes que van a preferir el mundo. Todos escuchamos el mensaje, así como lo escucharon los 10 leprosos.
Pero unos leprosos solo buscaban sanidad del cuerpo y no sanidad del alma. Solo uno volvió. Al menos yo anhelo ser de los que permanezcan en la casa de Dios. Y mi consejo es que lo anheles tú con todo tu corazón. Que anheles, que no te apaguen el gozo, que no te apaguen el deleite. Y que sepas que hay un Dios que escucha, que hay un Dios que presenció la transgresión de David. Pero ese mismo Dios fue el Dios que restauró a David. Dios es un Dios de oportunidades. Solo busquemos esta tarde ser mejores personas. Llévate mira, con que te lleves esa frase a tu casa esta tarde, ser una mejor persona de que la que fuiste hoy en la mañana. Con eso ya lo hiciste. Con que tú salgas de acá diciendo: le voy a echar ganas, le voy a echar ganas y voy a tratar de ser una mejor persona. No salgas prometiendo cosas que no vas a cumplir, porque muchas veces prometemos demasiado y no cumplimos nada. Pero sí te recomiendo y te aconsejo que salgas de esa puerta diciéndole: Señor, quiero ser diferente. Quiero ser diferente. Yo sé que tu caso es distinto, cada caso es distinto, pero de una de otra manera tenemos el mismo enemigo y te anda pulseando, me anda pulseando continuamente. Dile: Señor, levanta vallado alrededor mío, levanta muros de protección. Apártame, Señor, apártame. Pon estorbo en mi vida cuando yo vaya a hacer cosas involuntariamente que no me van a edificar. Pon estorbo en mi vida cuando voy a ir a lugares que no debería ir. Pon estorbo cuando voy a escuchar personas que no debería escuchar. Señor, si es necesario que mi teléfono se arruine y que no reciba llamadas que no tenga que recibir. Pero haz lo que tengas que hacer, papito. Levanta un vallado. Levanta un vallado. No nos creamos mejor que nadie. No nos creamos mejor que nadie. Simplemente sé tú. Simplemente dile: Señor, ten misericordia de mi vida. No mires a derecha, no mires a izquierda, mira hacia el frente, mira hacia el frente. Si miras que alguien se apartó, si miras que alguien tropezó, ora por él, ora por ella y sigue hacia adelante, sigue hacia adelante. Y cuando lo veas volver, así como vieron a María después de que le cayó lepra y regresó, que te puedas deleitar. Pero busca el agradar a Dios, busquemos el agradar a Dios. Papito lindo, que tu palabra pueda hallar cabida en nuestro corazón, que podamos agradarte, Señor. Yo quiero salir diferente, papito, yo quiero salir diferente. Yo quiero salir diferente, Señor. Yo quiero salir diferente a tu casa. Yo deseo ese cambio en mi vida. Por favor, papito, concédemelo. Concédemelo, Señor. Haz un cambio. Necesito mucho de ti. Levanta vallado alrededor de mi casa. Levanta vallado, Señor, alrededor de los míos. Cubre a tus hijos, Señor. Mira a los hermanos que vienen y se disponen. Examina cada corazón en esta hora. Examina cada corazón presente en este lugar y aplica tu misericordia de acuerdo a como tengas que aplicarla con cada quien. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, papito. Llévanos con bendición y danos una semana llena de bendiciones y llena de oportunidades. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Señor. Amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas fuerte, con gozo, con alegría al Señor. Los invitamos, en la parte de atrás hay convivio. Para los que son de Honduras hay baleadas.